Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de Power BI. En esta ocasión vamos a hacer una especie de video de repaso sobre un tema del cual me han estado enviando muchos comentarios con muchas dudas y creo que sería bueno aclarar ciertos tópicos sobre ese tema, que es el tema de las tablas y matrices. Antes que nada nos vamos a ir a la descripción del video y vamos a descargar un archivo que va a estar ahí disponible. Simplemente lo descargan, lo colocan en la ubicación que les sea más cómoda y posteriormente lo cargan aquí dándole a importar datos de Excel. Es este archivo que dice datos ventas Electromax. Le hacen un doble clic para cargarlo. Y aquí van a ver cómo en el navegador de conexión aparecen estas 4 tablas, las seleccionamos y le damos a cargar. Y posteriormente esperamos ya que el sistema cargue todas las tablas a la interfaz de Power BI. Aquí ya vemos en esta parte que dice datos cómo aparecen las 4 tablas. Si nos vamos aquí a nuestra vista de modelo, podemos ver aquí 4 tablas en donde podemos ver transacciones de ventas, las ciudades donde se hicieron, categorías de productos y listado de precios de productos. Todas con su relación ya preelaborada. Entonces le vamos a dar aquí a vista de informe. Y si nos vamos aquí a categorías, a nuestra tabla categorías, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en categoría vamos a crear una jerarquía dándole clic derecho, le damos aquí a crear jerarquía, esperamos que se cree y luego entonces aquí en este campo de subcategoría se lo vamos a agregar a esa jerarquía dándole clic derecho y le damos aquí a agregar a la jerarquía. Y cuando aparezca el nombre acá de categoría jerarquía, hacemos un clic ahí y listo. Con esto ya quedan esos dos campos enlazados a esta categoría. Entonces aquí en la parte en la tabla de transacciones, aquí abajo, vamos a irnos aquí a esta transacción, vamos a hacer un clic ahí, le vamos a quitar ese resumen. Si lo ven acá, dice resumen en herramientas de columna. Cuando la seleccionamos, aquí vamos a darle a no resumir en esta opción de acá, en esta casilla, y esperamos ya que se quite todo el resumen de esa columna. Vamos a dejar solamente este resumen de acá de cantidad. Entonces, una vez que tenemos todo esto listo, vamos a pensar, primero que nada, cómo funcionan las tablas dentro de un resumen. Las tablas se grafican con este icono de acá, que dice tabla, que ya lo conocemos. Si seleccionamos ahí, aparece este recuadro que está acá. Y como ven aquí en la definición, solamente hay un solo campo que se llama columnas. Esto van a ver que es prácticamente como una tabla dinámica de Excel. Sobre todo las matrices, que también las veremos, son más parecidas todavía a las tablas dinámicas de Excel. Entonces, ¿para qué usamos tablas si ya partimos de una tabla estructurada? Si le damos aquí a vista de tabla, que es esta que está acá. Bueno, eso es porque en la visualización de la tabla, aquí en el área de gráficos, podemos llegar a resultados mucho más sintéticos, más procesados y que permiten una mejor interpretación de los datos. Y también le podemos aplicar operaciones de filtrado, de organización y muchas otras cosas. Entonces vamos a analizar, en este caso, la suma de ventas por cantidades por categoría de productos. Entonces aquí vamos a hacer algo que posiblemente me dé un error, pero quiero que vean cómo se procesa eso. Vamos a agregar aquí en mi tabla de transacciones, que está acá, la categoría o la columna ID categoría. Esta que está aquí, la vamos a arrastrar hasta la casilla de columnas, aquí en la columna de visualizaciones, y la dejamos ahí. Vamos a llevarnos también la cantidad. Esta columna que está acá la vamos a arrastrar y la vamos a soltar también ahí en la casilla de columnas. Y aquí se ha creado esta tabla que tiene 2 columnas y tiene los IDs y la cantidad de ventas resumida en forma de suma. Pero solo vemos los códigos porque la tabla de transacciones solamente tiene códigos. Entonces voy a eliminar de aquí ID categoría de mi casilla de columnas y ahora voy a agregar la categoría de mi tabla categorías aquí que tiene los nombres. Así que la tomo, me la llevo hasta ahí, la suelto en esa casilla. Y aquí sí vemos la descripción de los nombres de los electrodomésticos para entenderlo mejor.
Pero como lo estamos poniendo en un orden diferente, ahora nos queda la categoría al lado de la suma y yo quiero que esto esté al revés. No es que así esté mal, esto ya depende de las necesidades del caso, pero yo quiero que la descripción del artículo esté del lado izquierdo y suma de cantidad del lado derecho. ¿Cómo lo cambio? Simplemente me voy aquí a mi menú de visualizaciones, a mi casilla de columnas y simplemente arrastro mi columna suma de cantidad hacia abajo, justo así. La suelto y fíjense ahora cómo cambia de lugar la columna. Entonces, como ven, aquí veo la suma, pero por ejemplo, si me voy aquí a mi casilla de columnas y hago clic aquí en este desplegable, puedo aquí seleccionar si quiero ver la suma o el promedio de ventas. Si yo hago aquí clic en promedio, ahora estoy viendo el promedio de ventas. Si vuelvo y despliego aquí y quiero ver, por ejemplo, el mínimo, veo que es 1. Y si sigo seleccionando, por ejemplo, el máximo, puedo ver que es 3. Y así por el estilo pueden ver aquí más opciones para mostrar aquí en la columna de cantidades. Entonces ahora yo lo voy a dejar de nuevo en suma. Entonces, podemos ver aquí que según el tamaño de la tabla, en algunos casos, puede que no tenga sentido ocupar un espacio tan grande en nuestro reporte con todos los casos. En estos casos es en donde conviene hacer un filtro. Por lo tanto, aquí me voy a mi panel de filtros, aquí despliego. Entonces aquí yo puedo establecer un filtro, por ejemplo, que en la cantidad, que me muestre solamente aquellos valores que sean mayor que, seleccionando aquí. Y ahora yo puedo decir aquí una cantidad, por ejemplo, 300 dólares, pesos, como ustedes crean. Entonces aquí le doy a aplicar filtro. Y si me voy a mi tabla, puedo ver que está más reducida por las categorías que cumplen con esta condición del filtro. Pero digamos que los valores se siguen incrementando a medida que aumenten las ventas. Y esto hace que más categorías no cumplan con esta condición y que esta tabla se vaya agrandando y que puede que nos dañe el orden que queremos para nuestros registros. Y si yo no quiero que esa cantidad se modifique, establezco un filtro distinto. Entonces aquí, por ejemplo, borro este filtro. Recuerden aquí en borrar filtros. Voy aquí ahora en categoría y ahora en filtrado básico elijo top N y aquí en superior yo voy a colocar 5 para que me muestre las 5 primeras categorías de valores superiores con respecto a qué, al valor de cantidad. Entonces aquí en transacciones me llevo la columna cantidad y la pongo acá, aplico este filtro y ahora solo puedo ver 5 registros. Pero no importa cuánto aumenten las ventas sobre el tiempo, siempre se verán solamente las 5 que tienen el mayor valor de ventas. También puedo hacer un cambio en el orden. Aquí están ordenadas en función de orden alfabético, que es un criterio, pero yo a lo mejor no quiero que se ordenen así. Yo quiero que se ordenen en función de la suma de cantidades, de mayor a menor. Entonces hago un clic aquí, por ejemplo, en estos 3 puntos. Le doy a ordenar por suma de cantidad y se organiza, pero ahora, por ejemplo, le puedo establecer que el orden sea ascendente o descendente y ahí yo puedo ver los valores máximos o los mínimos. Esos son criterios que ustedes pueden definir según su preferencia. Ahora vamos a quitar este filtro aquí, vamos a darle a borrar filtro para mostrarles otras alternativas. Vamos a borrar este de aquí abajo también. Bueno, no hay más. Voy a desplegar aquí para ampliar mi tabla. Vamos a ver ahora otras alternativas que pueden hacer que nuestra tabla se vea un poco más restringida, porque las matrices nos permiten hacer algunas cosas más y eso es lo que les quiero mostrar, que las matrices como les dije ahorita, son un poco más parecidas a las tablas dinámicas de Excel. Entonces vamos aquí a resetear esto, vamos a quitar categoría y vamos a quitar suma de cantidad. Vamos a poner ahora de nuestra tabla categorías, vamos a poner categoría jerarquía, la vamos a traer aquí a columnas y también vamos a traer de nuestra tabla transacciones cantidad y la vamos a poner aquí. Ahora tenemos una tabla, como pueden ver aquí, tiene 3 columnas, la categoría, la subcategoría y la suma de cantidad. Como ven, aquí hay muchas repeticiones porque para mostrar cada una de las subcategorías dentro de la categoría, por ejemplo aquí audio, nos muestra un registro más para esa categoría y la cantidad de cada uno de estos productos, pero no tenemos una sumatoria de toda la categoría, sino que tenemos que hacerla manualmente. Lo mismo para, por ejemplo, cámaras, computadoras y tablets, etc. Y eso se complicaría más si seguimos agregando
columnas. Por ejemplo, si aquí yo agrego la columna ciudad porque necesito esa información, en mi tabla, por ejemplo, ciudades, aquí ciudad, yo la traigo hasta acá y la coloco aquí abajo. Fíjense ahora cómo nuestra tabla ya se ve un poco ininterpretable, porque tenemos para cada categoría, cada subcategoría, una suma de cantidad para cada ciudad. Entonces esto genera repeticiones enormes. Y esto no tiene ningún sentido porque lo práctico de Power BI es sintetizar la información y hacerla entendible lo mejor posible. Entonces vamos a quitar ciudad de aquí por ahora. Y digamos que yo aquí quiero aplicar un top N para poder llegar, digamos, a un top 5 de los mayores resultados. Pues en ese caso necesito trabajar con DAX. Ya tuvimos una introducción a DAX, hicimos varios ejercicios y tengo preparado más adelante unos ejercicios más avanzados que vamos a aprender para ampliar nuestra capacitación en Power BI. Como les decía, necesitamos un código en DAX que no hemos visto hasta el momento, pero vamos a ver lo que ocurriría si yo aquí aplico un top 5. Vamos a desplegar aquí nuestro panel de filtros. Vamos a irnos aquí a categoría, desplegamos acá, vamos a pedir aquí en tipo de filtro top N, aquí que sea de los mejores 5, considerando que la suma de cantidad aquí en transacciones lo traemos hasta acá, esta columna la traemos de aquí, la soltamos aquí en por valor, la ponemos ahí, le damos a aplicar filtro. Y miren lo que tenemos. Las 5 mejores categorías son cámaras, computadoras y tablets. Voy a desplegar aquí un poco. Y electrodomésticos. Están películas y música y TV y sonido. Pero fíjense que cada una de ellas tiene su subcategoría. Entonces no termina de ser lo que yo espero. Entonces vamos a aplicar un filtro a subcategoría. Por lo tanto, aquí está subcategoría. Seleccionamos aquí, desplegamos las opciones de filtro. Nos vamos a aquí en tipo de filtro a top N. Y fíjense lo que sucede. Recibimos un mensaje de error aquí que dice: solo puedes aplicar un filtro superior. Esto significa que no lo podemos acumular. Entonces, si borramos el anterior acá, en borrar filtro para que me quede solamente el filtro de subcategoría, y aquí coloco primeros 5 valores para cantidad, traigo cantidad hasta aquí y le doy a aplicar filtro. Fíjense, tampoco es lo que me deja hacer lo que quiero porque aparecen aquí las 5 mejores subcategorías, pero fíjense cómo hay nombres que se repiten en diferentes categorías. Por ejemplo, aquí audífonos, que lo tenemos en audio y luego lo tenemos en salud, se repite. Altavoces, por ejemplo, aparece en audio y luego en TV y sonido. Entonces, realmente aquí lo que tenemos son 8 registros, no 5, que es lo que esperábamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Que no nos permite por este error que está acá. Primero que nada, vamos a borrar este filtro de acá, que fue el que aplicamos. Y vamos ahora a crear una matriz que tiene ciertas ventajas sobre las tablas. Por lo tanto, aquí a nuestra tabla, seleccionamos aquí dentro, le damos control C, control B y vamos a ver si aquí me permite traer la tabla hacia acá. A ver si puedo arrastrarla hasta aquí. Así, justo así. Entonces, ahora ya teniendo aquí una copia de mi tabla anterior, la seleccionamos. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos aquí a este botón de gráfico que dice matriz y lo seleccionamos. Y fíjense ahora cómo esto ya se ha acomodado a algo que nos da la sensación de que está mucho mejor organizado. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Primero vemos que las categorías aparecen identificadas como un rango superior, al cual si yo aquí despliego en este signo más que tiene cada valor, veo las subcategorías de cada categoría y ahora sí podemos ver una sumatoria acá de, por ejemplo, en este caso la categoría audio, sin necesidad de que audio me aparezca, como en este caso, repetidas veces, como lo vemos aquí. Y vemos aquí que en el panel de visualizaciones vemos que en filas ahora quedó mi jerarquía de categorías, categoría y subcategoría, y que cantidad ahora el sistema me lo movió a mi casilla de valores. Aquí está. También vemos que aparece un campo nuevo que dice columnas. Por lo tanto, si yo necesitara otra columna, como en este caso ciudad, que la vamos a arrastrar hasta aquí, la ponemos ahí. Recuerden que esto antes nos había generado un error aquí en la tabla, pues aquí en la matriz, fíjense cómo cambia todo. De hecho, incluso voy a eliminar esta tabla porque ya no la necesitamos. Simplemente le damos a delete
Y voy a traer ahora mi matriz para acá, la voy a agrandar lo más que pueda, justo así. Fíjense ahora cómo tenemos para cada categoría la distribución según las ciudades que están aquí en el eje X, además de los totales. Entonces, si yo despliego, por ejemplo, aquí la categoría hogar, la voy a desplegar acá. Voy a ver aquí que tiene 3 subcategorías: colchones, muebles, suministros de oficina. Y de cada una de ellas puedo ver la discriminación por ciudad. Esto es mucho más visible, mucho más entendible y nos ayuda a leer mejor cómo se están comportando los datos. Y ahora sí puedo aplicar el filtro N. Por ejemplo, aquí en categoría, voy a desplegar aquí, le voy a decir que tenga un filtro de tipo top N, que me traiga aquí los 3 superiores, y aquí le voy a traer de la tabla transacciones mi columna cantidad y la voy a poner ahí. Aplicamos el filtro y esto nos va a dar ahora un informe mucho más resumido con las ciudades y sus 3 mejores categorías de ventas. Y desplegando aquí, si quiero ver sus subcategorías, aquí están. Entonces aquí tienen este detalle un poco más a fondo del tema de tablas y agregamos ahora el tema de matrices. Tienen mucho aquí por explorar para que vayan conociendo por ustedes mismos mucho mejor la funcionalidad. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuamos con nuestro curso. Hasta la próxima.